César Montes y Guillermo Ochoa emprenden la aventura europea. Para Memo es reemprenderla. Y para el Cachorro Montes, la experiencia que a su edad, con el tiempo, con su recorrido, con lo que ha ganado en Rayados, en selección mexicana de fútbol, parecía, disculpen ustedes, pero ahora o nunca, para que el zaguero mexicano tuviera un siguiente paso en su carrera profesional. Barak Feber, Toño Valle, Fernando Palomo, Mauricio Pedrosa, para ver el impacto que puede tener en lo individual, pero también para la selección mexicana, en el caso de Montes, el haber tomado este paso. Fer, no fue fácil. Montes había tenido ofertas del fútbol ruso, incluso desde el torneo anterior, para emigrar, y era claro que en su objetivo estaba salir lo más pronto posible. Llega una nueva dirigencia a Rayados de Monterrey, y viene una estrella floja, préstamo, compra, venta, no estaba muy claro, pero parece que fue el empuje del propio jugador el que al final del día termina llevándolo al Español de Barcelona. Antes de ver específicos del club, a donde llega, cuánto puede jugar, ¿qué dice de César Montes el haber empujado tanto para poder llegar a este momento y lo que puede representar el siguiente paso en su carrera profesional? Bueno, un gusto saludarles. Llega tarde, como ya decías, ¿no? Hay ámbitos futbolísticos que sacan a sus jugadores más pronto, más temprano. 25 años tiene Montes y a esta altura ya es un momento donde tenés que decidir si vas a ir a Europa para tratar de emprender carrera y te quedan 5 años, o te quedás a donde estás y seguís tratando de desarrollarte en el medio en el que te has creado. A Montes se le pudo haber dado más temprano la salida al Español. La dirigencia anterior de Monterrey, por lo que me cuentan a mí desde el club Periquito, les pedía una fortuna en el último mercado, en el mercado de verano, y esto impidió que pudieran llegar a un acuerdo en aquel entonces, donde ya el Español había mostrado el interés por el jugador. Ahora se han facilitado las cosas, el jugador también ha hecho lo propio para empujar y que se dé su salida. Desconozco de interés de otros clubes por él, pero sí sé que el Español desde hace ya varios meses lo venía siguiendo, y es un central que por su, si no hablamos de dónde o cómo, cuándo pueda llegar a entrar, es un central que por su posición, por su perfil, va a llegar a ocupar un puesto que es el, digamos, menos regular en una defensa del equipo de Diego Martínez, que suele defender con dos centrales y que cuenta con Leandro Cabrera, su central por izquierda, como el más regular. Es capitán del equipo, es prácticamente inamovible en ese equipo, y por la derecha sí suele cambiar a muchísimo, o suele modificar mucho más al acompañante de Cabrera, pero Montes, por su perfil, por su forma de juego, por su interés por estar allá y por el interés que el club también había mostrado en él, yo creo que está cayendo en el momento, bueno, idóneo. Podría haber sido más temprano, pero se le está dando ya, y es para aprovecharlo. Sí, se le estaba yendo el tren a Montes para poder irse. No lo vamos a descubrir en esta conversación, Barak, pero tampoco es que haya un excedente de talento mexicano para repartir en clubes europeos. Es poco, y de hecho en la última época, en la última generación, es cada vez menos. Y en el caso particular de César Montes y la defensa central, creo que lo vimos en la Copa del Mundo, ¿no? Era Montes y quién va a acompañar a Montes. Entonces esto es, como explicaba Fernando, era el poder hacerlo ahora, porque si no ya se iba a ser muy difícil, el entorno al que llega. Cuando se habla mucho de futbolista mexicano, la gente dice, no, es que no tiene que irse a cualquier equipo, no, es que tiene que irse bien vendido, no, ¿por qué se va si no sabemos si va a ser titular? El Español de Barcelona, ¿qué tan buena, qué tan mala, qué tan regular opción era para el Cachorro Montes? Pues hasta donde entiendo era la única, la verdad. Es decir, si pudiésemos hablar que los grandes equipos de Champions League o de Europa League se estaban peleando por Montes, estaríamos mintiendo, ¿no? Seguramente los equipos que estaban interesados eran del calibre del Español de Barcelona. Algún equipo grande de una liga menor o un equipo mediano de una liga mayor. Es lo que le corresponde, no necesariamente a Montes, pero sí a la fama que se ha hecho el futbolista mexicano. Honestamente, son muy pocos los que dan el salto a Europa, y dentro de esos pocos son todavía menos, muchos menos, los que lo hacen bien, los que brillan, los que hacen carrera, ya no digo que triunfan, porque triunfar en Europa y que todo el mundo ubique futbolistas mexicanos triunfando en Europa, nos sobran dedos en una mano, ¿no? Pero hacer carrera larga. Y eso me lleva, por ejemplo, a Héctor Moreno, ¿no? Héctor Moreno
Porque ya no solo es comparar al futbolista mexicano contra el extranjero a la hora de llegar a Europa. Sí, 25 años es muy tarde, pero compáralo, y lo te decías tú también, Mau, esta época del fútbol mexicano con épocas recientes, Héctor Moreno se fue a una edad mucho más adecuada al fútbol europeo, y cuando recala en el español, tiene la edad que tiene ahora Montes, ¿no? Pues ya había pasado 5 años en la Eredivisie, y ya había ganado cosas con el AZ Alkmaar. Y ya no hablemos de Rafa Márquez, porque es ponernos a llorar e irnos más atrás en el tiempo, ¿no? Como los referentes de los defensas centrales, como Montes, con calidad, pero que dieron el salto cuando debían. Rafa Márquez llegó hasta donde llegó, Héctor Moreno hasta donde le alcanzó, y le alcanzó para hacer una carrera larga en Europa. Montes es un jugador que llega a un español que ya lo conocemos muy bien, es decir, el español le ha dado a Diego Reyes, al propio Héctor Moreno, la oportunidad de jugar en su equipo. Me parece que es una posición, la defensa central, que no requiere la adaptación que han sufrido la mayoría de mediocampistas y delanteros que han llegado a la Liga Española, porque es una liga en la que los entrenadores están muy preocupados y además están muy habituados, de hecho, ¿no? a que sus jugadores ya tengan conocimientos tácticos que generalmente los futbolistas mexicanos no tienen cuando llegan a la Liga Española, y eso ha hecho que los Macías, los Orbelín Pineda, y la lista es casi inacabable, regresen tan pronto como pusieron un pie en España. Con los centrales es un poco diferente porque no hay esos conceptos tan desarrollados desde la táctica en defensa como por ejemplo en Italia. En Italia es otra cosa, ¿no? Y lo hablan el propio Moreno y el propio Johan Vázquez. Yo creo que Español de Barcelona es un equipo ideal para que César Montes, aunque llegue tarde, pues llegue sólido y de los pasos correctos para poder aspirar a algo más, pero no creo en absoluto que le venga chico, para nada. Yo creo que están a la medida uno del otro. Vamos a hablar también de la llegada de Guillermo Ochoa al fútbol italiano, pero antes de eso, Toño, en el caso de Johan Vázquez, que da esta declaración a nuestro compañero Daniel Martínez diciendo que yo pensaba que sabía lo que era defender hasta que llegué a Italia, lo cual no sabíamos si eso decía más del fútbol mexicano o decía más de Johan Vázquez, una de las dos. Con César Montes es distinto por el tiempo, debutó, siempre va a ser el chico que hizo el primer gol en el nuevo estadio de Rayados de Monterrey, pero hizo una carrera larga en Rayados, fue de esos casos raros que debuta pronto a una edad más temprana en el fútbol mexicano y se puede ir. Las perspectivas de éxito las vamos a medir ¿cómo? En el caso de César Montes. Y a ver, arrancando con lo que mencionabas, Mau, y creo que no le ayuda al fútbol mexicano, bueno, Edson Álvarez también dio a entender, ¿no? Que casi aprendió o entendió a jugar la posición en la que en algún momento inclusive Ricardo Antonio Lavolpe lo puso a jugar cuando llegó a jugar al Ajax, ¿no? Entonces también dando a entender que les terminaron por abrir los ojos, ¿no? Cuando pudieron dar el brinco al viejo continente. A ver, ¿cómo medir? En la medida que se pueda ganar la titularidad, ¿no? Ya hablaba Barak de casos, a ver, extremos, ¿no? Y lo ponemos en extremos. Márquez, ¿no? Hugo, de un lado prácticamente inalcanzables, y después del otro pues tenemos a los Macías y a los Orbelín, a los que prácticamente no les pasó ahí, o no pasó nada con ellos. Pues tratar de acercarse a lo que logró Moreno, ¿no? Tratar de acercarse, no sé si inclusive podemos poner al propio Araujo en la conversación, que permaneció un rato en España, ¿no? Es cierto, acaba de regresar, pero pues durante un buen rato era un elemento que semana tras semana era titular con el Celta de Vigo. Me parece que hacia allá tendremos que ir evaluando o con base a eso tendremos que ir evaluando lo que pueda llegar a ser César Montes, primero consolidándose, y uno pensaría, y sin faltarle al respeto al Español de Barcelona, y el propio Español de Barcelona me parece que pensará lo mismo, que no se quede ahí demasiado tiempo y que pueda brincar hacia otros lados, ¿no? Por las aspiraciones deportivas de César Montes y también por las propias económicas de un español que lo trae a los 25 y de pronto en 2-3 años todavía pudiera sacarle alguna cantidad de dinero, y esto representaría pues algún ingreso para sus arcas. Creo que tendría que ser con base a eso, encontrar la regularidad, y esa regularidad pues despertar de pronto las miradas de otros equipos, brincar hacia un contendiente, a aspirar a una liga importante. Bueno, eso sería lo idóneo, ¿no? Pero si hablamos de que 5 años después César Montes sigue jugando en el viejo continente y el equipo en el que ahora juega aspira a más que el Español de Barcelona, me parece que podremos hablar de una carrera europea exitosa, de un buen zaguero central. Hablabas difícil que arranques tan joven en el fútbol mexicano, y sobre todo en un equipo como Rayados, ¿no? Donde normalmente en cuanto encuentra debilidad saca la cartera y trae del extranjero o del propio fútbol mexicano a un hombre que... No podemos olvidar rápidamente que los dos antecedentes de defensas centrales mexicanos en el Español acabaron regresando de donde venían, lejos de dar
lejos de que el Español sirviera como un trampolín, los antecedentes directos de centrales mexicanos nos llevan a historias de Héctor Moreno, que acaba regresando a la Eredivisie con el PSV, o de Diego Reyes, que acaba regresando al Porto, ¿no? Antes de irse a Turquía, a Leganés, perderse y regresar a Tigres. No ha sido un trampolín ni para el futbolista mexicano, ni tampoco un negocio todavía para el Español traer centrales mexicanos. Ojo que Memo Ochoa sorprendió también, Barak, de lo factible o beneficioso que puede ser para Montes llegar, porque el Español es lo que es y llega como en su posición como defensor central. Diego Martínez le gusta sacar mucho la pelota con sus centrales, y es un técnico que asume muchísimos, quiero decir, que asume riesgos, que es bastante atrevido, osado, digamos, a la hora de jugar con el plantel con el que cuenta, porque no es que tiene para tirar al techo, ¿no? Jugadores, le hacen falta, más que centrales, le hacen falta otros jugadores, y eso también hay que tomar en cuenta. Le hacen falta extremos, por ejemplo. Se desprendieron de piezas importantes el mercado pasado, y es un equipo que está peleando ahí abajo, que por lo mismo asume muchísimos riesgos, y que sabemos también que los errores de los centrales suelen traducirse en ocasiones de los rivales, y esto va a ser una lupa importante que se pose sobre la figura del jugador, del central que llegue a jugar ahí, del central que esté. Si es Montes, pues todavía más.